los hijos de Israel hicieron lo malo. Una vez más volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice mi Biblia, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, dice que Dios los entregó. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo interpreto? Dios los entregó. Permíteme hacer no sé si es introducción, no sé. Realmente es algo que en un momento lo vi, lo escuché, me molestó. Y no sé si es el calificativo correcto, que me molestó, no me sentí bien, como quieras ponerlo. Hay un programa, no voy a decir detalles ni nombres, hay un programa que lo dan por televisión y que después, si uno quiere verlo, lo puede ir a internet, en YouTube, y lo puede ver. Y cuando vi que tenía que ver con Israel, pues quise ver de qué hablaba, de qué trataba el asunto. No digo nombre, no digo lugar, no digo horario, porque es provocarlos a ustedes y no es mi intención. O sea que lo que estoy haciendo es una referencia a lo que escuché ese día. Cuando el que tiene el programa, el que lo lleva, o sea, que el periodista tuvo como en la mesa a un, no quiero decir rabino judío, pero algo parecido a un rabino judío que, por cierto, tiene un programa también de radio que habla sobre Israel. No voy a decir nombre tampoco porque tal vez estaría relevando a quién me refiero. Y la idea no es a quién me refiero, sino qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se habló. Entonces, de repente, el periodista le lanza una pregunta y le dice, tal vez tú no tienes la respuesta, pero yo quiero hacerte una pregunta para ver si de alguna manera esclareces un poquito la duda que tengo. Debo también decir que el locutor, en este caso el periodista que dirige el programa, aparentemente no simpatiza con Israel. Y eso nadie está obligado a que simpatice o no simpatice. Ustedes saben bien que nosotros aquí oramos y tenemos hasta una bandera que simboliza o representa el pueblo de Israel porque nos complace, por lo menos como pastor me complace conociendo la palabra, que Dios bendice al que bendice a Israel, pero maldice al que maldiga al pueblo de Israel. Y estamos en un tiempo donde la maldición está donde quiera, por donde quiera se escucha. Y la pregunta que le hizo fue más o menos, déjeme parafrasearlo porque no recuerdo exactamente con exactitud la pregunta, pero le quiso decir, ¿por qué Israel siempre a través de toda la historia está involucrado con los países que le rodean y siempre está en conflicto? Y como que Israel es una nación conflictiva. Entonces el otro comenzó a tratar de responderle, pero yo notaba como que se sentía fuera de contexto. Y yo dije, tal vez algún hermano de la iglesia Benecer vio el programa y escuchó la pregunta. Yo no voy a responder absolutamente con totalidad, pero quiero decirles algo y quiero que lo vean aquí mismo. Israel ha tenido conflictos con todas las naciones que le rodean y esto ha sido histórico. Y yo quiero también decirles que si realmente ha habido conflictos, muchas veces Israel ha tenido culpa. O sea, no estoy ahora tratando de tapar el sol con un dedo. Israel ha tenido problemas como aquí, que el Señor le dice, por cuanto no me obedeciste la palabra e imitaste las naciones donde estás, entonces yo te entrego 7 años, como si fuese un periodo de tiempo de cautiverio, algo parecido. Y estuvimos leyendo cómo venían los madianitas, los amalecitas, se lo llevaban todo, o sea, acababan con Israel prácticamente. Pero quiero decirles algo, el hecho de que Israel sea el pueblo de Dios, nadie se lo puede quitar. Nunca Dios ha negado la existencia del pueblo de Israel. Ha tenido momentos en que se molestó con el pueblo de Israel, ha tenido momentos como que no solamente como aquí en el tiempo de los jueces, sino a través de la historia ha tenido problemas con el pueblo de Israel. Pero ahora yo quiero decirles, vamos al tiempo actual, no vamos al tiempo anterior, vamos al tiempo actual. En el tiempo actual, Israel aparentemente es como si él comenzara todos los conflictos. Es como si fuese el victimario. Pero si ustedes conocen un poquito la historia, en el 1948, y voy a ir rapidito porque no es el tema de la prédica, simplemente es como algo de introducción para que entiendan lo que quiero compartir. En el 1948, cuando por primera vez se declara nación soberana en el territorio de la promesa, 7 naciones se levantaron inmediatamente contra Israel y atacaron sin aviso. O sea, ¿quiénes fueron los agredidos? Israel. No fue un agresor Israel, los agredieron.
En el año 1967 también, lo que le llaman la Guerra de los 6 días, Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Siria, hasta Irak se levantó contra Israel y le declararon la guerra a Israel, y Israel tuvo que defenderse. En el año 1973, cuando la guerra de Yom Kippur, Israel estaba en ayuno buscando de Dios, sirviendo a Dios, cuando de repente 1000 tanques sirios se metieron y cruzaron la frontera y atacaron a Israel. Y ahora hace poquito, el 7 de octubre, ustedes saben cómo atacaron a Israel. Israel lo que está defendiéndose, porque conocemos, y todo el mundo conoce prácticamente, que si no quita la situación o no reduce la tensión que hay en este momento, serán y seguirán siendo objeto de luchas, de batalla, como hoy el Líbano, Hezbollah, está amenazando con destruir a Israel con más de 200,000 misiles. O sea, Israel parece que es el malo de la película. Pero yo quiero decirles, y quiero que quede bien claro, que Israel no es que sea santo, pero es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Y ahora voy a soltar una palabra que a lo mejor no te gusta, y Dios hace con su pueblo lo que le da la gana. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel se hicieron en las cuevas, en montes y las cavernas, en lugares fortificados. Y sucedía que de cuando en cuando subían los madianitas o las malecitas, y dice, y arrasaban con todo lo que había, desde un extremo hasta otro extremo. Estoy leyendo este pedacito para que poder conectarme con lo que quiero compartir. Ahora dice la palabra, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, a causa de la lucha por la escasez, la presión, la situación tan dura que estaba pasando Israel, ellos clamaron a Dios. El clamor es como una oración, pero hay un momento donde esa oración no tiene barreras, no tiene límites, donde la voz se levanta, donde uno declara y puede hablar a Dios diciendo, tengo este problema, y lo dice a gritos. O sea, el clamor es como el grito del alma, de un alma desesperada, de alguien que está pasando momentos difíciles, y es muy probable que muchos de nosotros hemos probado el clamor. Cuando parece que los médicos no tienen ya la respuesta, cuando parece que todo se destruye, cuando parece que todo se acaba, entonces de aquí adentro nace esa palabra, ese gemido, esa expresión, con gemidos indecibles, clamamos al Señor y Dios nos escucha. O sea, Israel clamó a Dios y Dios le envió un profeta, un varón profeta. Yo soy de los que pienso que cuando hay problemas Dios envía un mensajero. Dios envía una palabra. Muchas veces, no sé cuántos de ustedes se han refugiado en la Biblia cuando están pasando un problema y buscan la palabra y Dios como que les habla. ¿Cuántos han sentido que Dios les habla? Como que el Señor es preciso, es exacto, alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo, y Carlito se va a recordar de una vez que yo tuve un problema, y yo creo que todos pasamos por problemas, y yo le dije al Señor, ¿cuál es el problema que tengo? Que siento malestar y no sé qué cosa es. Y cuando abro la escritura dice, chequéate el hígado. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Alabado sea el Señor. O sea, cómo es que Dios usó la palabra, cómo encajó ese versículo, cómo lo trató y cómo lo llevó a que yo lo pudiera entender y lo pudiera recibir como que Dios me estaba hablando. Por eso digo, Dios habla de muchas formas y maneras diferentes. Lo importante es que Dios habla. Dios le habla al profeta. O sea, le puso palabra al profeta diciendo, yo te hice salir de Egipto, te saqué de la casa de servidumbre, y dice, os libré de la mano de los egipcios. Él está recordando las cosas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses. Si alguno tiene la versión nueva internacional, la palabra temor aquí está cambiada y debe ser cambiada por la palabra no adores las imágenes, no adores a los dioses de los amorreos. O sea, no es que le tengas miedo, o sea, que no los adores. Alabado sea el Señor, porque si algo es abominación para el Señor es que adoremos ídolos, adoremos a cosas que no son reales, son obras de manos de hombre, tienen ojos, no ven, tienen manos, no tocan, tienen pies, no caminan, hay que cargarlo, hay que levantarlo, hay que llevarlo. Alaba a Dios. Pero el Dios que tú sirves, el Dios que tú adoras en esta tarde, tiene oído y escucha, tiene boca y habla. Estoy hablando de que Él habla, que Él responde las oraciones. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina
de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita, que es el padre de Gedeón, y este estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció como si fuese una teofanía, o yo quisiera decir mejor una cristofanía, o sea, una aparición. No sé si ustedes recordarán en 1 de Corintios capítulo 10, cuando el apóstol Pablo habla de Israel y dice, había una roca que seguía a Israel. Esa roca, dice, cuando ellos pasaron el mar, cuando estaban en el desierto, la roca los seguía. Y Pablo especificó, y la roca que seguía a Israel era Cristo. Por eso digo cristofanía. Cristo no es improvisado. Cristo estuvo siempre y va a estar siempre. Alabado sea el Señor. Estuvo en el principio, va a estar con nosotros y va a estar al final. Alabado sea el Señor. Y el ángel de Jehová se le aparejó y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Permíteme un comentario sobre esa expresión, varón esforzado y valiente. Escuché una vez un predicador, no estoy diciendo que tenga razón más que yo, no sé, pero no creo que sea lo que yo interpreto. Y puedo repetir, me puedo equivocar en las interpretaciones. Pero ese hermano dijo, aquí se usó la promesa que aparece en Romanos que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque para él Gedeón era un hombre cobarde, era un hombre, o sea, como que no merecía el hecho de reconocimiento de los méritos que aquí menciona Dios, varón esforzado y valiente. Y yo quiero decirles, ¿él qué estaba haciendo para que le llamemos cobarde? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba recogiendo el trigo, estaba recogiendo su cosecha, la estaba escondiendo para que los madianitas y los amalecitas no se la llevaran. Y yo, si fuera Gedeón, hubiera dicho, lo que Dios me dio no hay diablo que me lo quite. La bendición que Dios me ha dado es mía y me pertenece. No sé cuántos de ustedes pueden decir, Dios me ha bendecido grandemente mi hogar. Y yo puedo pasar por el valle de sombra y de muerte, pero yo creo y yo confío que Dios está conmigo, que me está ayudando. Alabado sea el Señor. Yo creo en lo particular, si la Biblia dice que Él es un hombre esforzado y valiente, yo digo Él es un hombre esforzado y valiente. Si la Biblia dice que es un cobarde, yo digo es un cobarde. Alabado sea el Señor. Incluso en el contexto, cuando se le unieron 32,000 soldados, o sea, se le unieron 32,000 hombres para luchar, dice la Biblia que Dios le dijo a Gedeón, me disculpan, le dice estas palabras diciendo, ¿quién teme y quién se estremece o quién es pusilánime y es cobarde, sepárese y váyase del campamento? O sea, Dios está diciendo, los cobardes no van a la guerra. Si usted ha leído Deuteronomio capítulo 20 que habla de las leyes de la guerra, él dice en su palabra que cuando alguno plantó una viña y todavía no ha disfrutado de la viña, dice, no vaya a la guerra. Si alguno se acaba de casar o está en desposorio y se va a casar, entonces tampoco vaya a la guerra. Y si alguno es medroso, pusilánime, miedoso, cobarde, tampoco vaya a la guerra. O sea que si Dios llamó a Gedeón a la guerra, no es porque es un pusilánime, no es porque es un cobarde, sino que es un varón esforzado y valiente. Y yo quiero decirle, aquí hay hombres y mujeres que son esforzados y valientes, que han peleado la buena batalla y le están peleando todavía, y el enemigo parece como que se quiere enseñorear sobre ti, pero tú tienes la convicción de que Dios está contigo, que Dios no te ha dejado, que no te ha desamparado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir con toda seguridad como testimonio, el Señor está conmigo como poderoso. Alabado sea el Señor. Él tapará la boca de los leones. O sea, vuelvo a repetir, Dios dijo esforzado y valiente, yo digo lo mismo. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con vosotros o con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? El primer día que yo leí esto dije, creo que Gedeón tiene razón. Voy a repetir despacio. La primera vez que leí esta porción, yo dije, Gedeón tiene razón. Gedeón había escuchado el testimonio de los padres, el testimonio de aquellos que habían conocido al Dios de Israel en tiempos atrás. Cuando fueron a la conquista, comenzaron la conquista, porque ya en los días de los jueces, o en el tiempo de Gedeón, ya habían conquistado gran parte de la tierra prometida.
O sea, ellos escucharon los testimonios de cómo Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto. Él había escuchado el testimonio de cómo el mar rojo se había abierto. O sea, en el nombre de Jehová de los ejércitos, los milagros, las señales, los prodigios. O sea, él escuchaba y escuchaba. Alabado sea el Señor. Nuestros hijos que están en la iglesia escuchan la palabra. Ustedes también han escuchado testimonio. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si alguno lo quiere reafirmar en su corazón. No basta que nos cuenten testimonios. No basta ni siquiera que leamos la Biblia, solamente leer la Biblia. Hace falta tener una experiencia con el Dios de la Biblia. Voy a repetir. O sea, no basta que alguien me cuente sus testimonios para que yo crea. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos un testimonio, pues nada, creemos. Creemos de lo que nos está diciendo un hermano. No lo dice para exagerar, aunque puede exagerar. O sea que podemos nosotros oír testimonios que edifican, que ayudan, de hermanos que tienen testimonio, y eso ayuda. Pero vuelvo a repetir, no basta el testimonio, no basta el hecho de que yo conozca la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque hay algunos que tienen un proyecto o tienen una especie de programa que ellos van a leer la Biblia en un año, comenzando en el versículo capítulo 1 de Génesis y terminando con Apocalipsis. O sea que van a leer toda la Biblia, pero a veces leen toda la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y yo creo que es mucho más importante conocer al Dios de la palabra, tener una experiencia personal. O sea, Gedeón le está diciendo, mis padres me han contado, o sea, los ancianos de Israel me han contado, alabado sea el Señor. Pero ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios que partió el mar rojo? Mira los amalecitas cómo vienen. Mira los madianitas cómo vienen. Cómo devastan la tierra. Acaban con nosotros. Son más fuertes que nosotros. ¿Dónde está el Dios de Israel? Y yo quiero decirles algo ahora que me llamó la atención. El Señor no fue a discutir o a tratar de hablarle a Gedeón acerca de que tiene razón o no tiene razón, sino que Dios le dice, ve tú ahora, tú solo, y vas a destruir a los madianitas. Voy a repetir despacito. Primeramente, Gedeón dice, si tú dices que Jehová está con nosotros, ¿dónde están las maravillas que hemos oído de tantos testimonios que han sucedido? Alabado sea el Señor. ¿Dónde está Dios? Porque si Dios estuviera aquí, los madianitas no pudieran hacer nada, los amalecitas no pudieran hacer nada. Sin embargo, ¿dónde está tu Dios? ¿O dónde está Dios que se habla en la palabra que yo no lo veo por ninguna parte? Y Dios no le contestó, sino solamente le dijo, levántate tú como un solo hombre, tú solito, y vas a destruir a los madianitas. ¿Sabe qué está diciendo? Llegó el momento de tu experiencia personal. Miren qué interesante. Josué, el patriarca, fue el que marcó el final de la historia, donde comienza la historia de los jueces. Dice, mientras vivió Josué, mientras él predicó, mientras él testificó, Israel estaba derechito, alineado. Cuando murió Josué, los ancianos que conocieron a Josué y que anduvieron y que también conocieron a Dios, el pueblo de Israel andaba derechito. Pero cuando muere Josué y murieron los ancianos, vino otra generación que no conocía a Dios y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué hace falta las iglesias? Porque en las iglesias se predica el evangelio claro, transparente, el evangelio que nos puede hacer salvos. O sea, cuando usted viene para escuchar palabra, no un predicador elocuente, viene para escuchar palabra, para reconocer de que Dios, el Dios de la Biblia, y los argumentos y la historia y los testimonios que aparecen en este libro, yo los creo porque yo creo en el Dios de Abraham, y yo creo en el Dios de Isaac, y yo creo en el Dios de Israel, que para él nada es imposible. Pero después que murieron todos aquellos hombres que pagaron el precio, vino otra generación que es la generación de Gedeón, y estamos viendo como que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y Gedeón, que escuchó los testimonios, dijo, he oído de los grandes testimonios, pero yo no veo al Dios de Israel. Es como que a alguno de ustedes en la familia, usted le hable a su hijo y su hijo pueda decir, mamá, papá, tú me estás hablando del Dios de la Biblia, pero yo no veo en ti al Dios de la Biblia. I'm sorry si dije algo y que yo no lo pensé ni decirlo, pero hay veces que me viene alguna palabra y simplemente la suelto, la digo, la expreso. O sea, si mi hijo me está reclamando mi testimonio, es porque yo no he sabido darle buen testimonio.
Pero cuando nosotros le hemos dado un buen testimonio, siembra la palabra, educa al niño, instruye al niño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. O sea, aunque él no haya tenido o ella no haya tenido una experiencia personal, está preparada para tener una experiencia personal. Cuando venga el momento del conflicto, cuando venga el momento de la batalla, entonces va a usar la palabra del testimonio y va a buscar y va a clamar a Dios porque sabe dónde ir, sabe la puerta que debe tocar. Alabado sea el Señor. Y yo creo que tú lo sabes. Pregúntale al vecino, tú sabes dónde tienes que ir, a quién tú tienes que buscar, por quién tú tienes que clamar. Alabado sea el Señor. Cuando tú sepas realmente quién es el que comenzó la buena obra en ti, entonces tú puedes clamar con toda libertad, reconociendo de que Dios responde el clamor de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. O sea, Dios lo que está haciendo ahora, lo que le está diciendo, aunque no lo estoy leyendo directamente, pero sí está en el contexto, le está diciendo: ya yo no te voy a pedir que escuches los testimonios de los ancianos o de tus padres. Yo quiero que tú tengas una experiencia personal conmigo. Alaba a Dios. Sin esa experiencia personal estás en peligro. Cuando yo predico no lo hago dirigiéndome específicamente a nadie. Lo hago en general, y inclusive este mensaje tal vez alguien lo escuche en otro día, en otro momento, porque está siendo grabado. O sea, yo no estoy diciéndolo en lo personal, pero creo que debo hacerlo personal a cada uno de ustedes. Si no tienes una experiencia o no has tenido una experiencia personal con el Dios de la palabra, estás en peligro. O sea, es como si el enemigo te puede robar las bendiciones, te puede confundir, te puede engañar, pero alguien que ha conocido a Dios y ha tenido una experiencia personal, no hay diablo que lo pueda confundir. Te podrá decir que tu Dios es malo. Te podrá decir que tu Dios te trata de una manera que no te merece. Te podrá decir cosas que te tratan de desanimar. Hablamos de desánimo hace poco, que si el diablo logra desanimar a algún creyente de los que están acá, entonces le va a robar la bendición, le va a robar la fe, le va a robar abiertamente, se lo roba todo. Uno tiene que estar convencido de que conoce al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es real. 4 amén nada más. El Dios de la Biblia es real, se da a manifestar, se da a conocer. Toca la puerta de tu corazón, y aquí yo toco la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, si usted busca a Dios de corazón, y cuando uno viene a buscar aquí a la iglesia, a buscar a Dios, no es para mirar al que está al lado, no es para fijarme en el vestido, si la cartera pega con los zapatos, a eso yo no vine. A veces me dice mi esposa: ¿viste lo que pasó? Yo no vi nada, yo estoy concentrado y metido, yo tengo problemas, yo tengo situaciones hoy que me están comprimiendo, pero yo vine concentrado en lo que quiero predicar, que a Dios hay que conocerlo personalmente, hay que dejar las cosas que son solamente de teoría y pasar a la práctica. La teoría es una cosa y la práctica es otra. La teoría me dice que Jehová es bueno, pero la práctica me dice: yo estoy contigo. O sea, la Biblia puede decir que cuando Nabucodonosor habló acerca del horno de fuego que fue calentado 7 veces, la palabra no me dice exactamente de que estos hombres iban a ser echados en el fuego. Ellos dijeron: sepa, oh rey, que nosotros no te vamos a adorar, y Dios nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco vamos a negar a Dios. ¿Qué clase de experiencia personal? Ahí no se llega solamente por teoría, ahí se llega por experiencia personal. Alabado sea el Señor. Y yo quiero decirles, el Señor hizo algo tremendo, no los libró del horno de fuego. Voy a repetir: Dios no los libró del horno de fuego, Dios se metió con ellos en el horno de fuego. Y yo quiero decirte, Dios, en el problema que tú tienes, a veces uno dice: Dios no está en ninguna parte, pero tú vas a saber que Dios está contigo, que Dios comenzó contigo, que Dios no te ha dejado y no te va a dejar, sino que Él te va a perfeccionar. Y eso lo repito en cada mensaje, porque es lo que Dios me ha hablado a mi vida. Te estoy perfeccionando, te estoy traspasando por el valle de sombra y de muerte, para que tengas una experiencia mayor, superior. Alabado sea el Señor, porque el Cristo que tú y yo predicamos es un Cristo vivo. Es un Cristo que no falla, que no llega tarde, que llega a tiempo, que sabe sacarme de cualquier situación. Alabado sea el nombre de Cristo. No necesita mucha gente. Tú solo puedes derrotar a los madianitas.
Ahora, Gedeón no reclamó más el hecho de que había escuchado de sus padres, sino que ahora está como que asustado. Está asustado. ¿Y cómo va a ser esto? Si yo soy el más pequeño en mi familia y yo no tengo esto, y yo no tengo aquello y no tengo lo otro. Alabado sea el Señor. Me gustó lo que dice el original cuando habla de la promesa que Pablo menciona, que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Me gustó el original cuando dice, Dios crea las situaciones cuando no existen, las crea. O sea, no veo a lo físico, a lo natural, no veo de dónde viene mi ayuda, pero Dios ya tiene la ayuda preparada y la ayuda no va a llegar tarde, la ayuda va a llegar a tiempo. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios te dice en su palabra que Él llama las cosas que no son, así dice nuestra Biblia, que no son como si fuese. Pero el original está diciendo que lo que no es creado, lo crea por ti. Las condiciones para que tú recibas la bendición ya las tiene creadas. O sea, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya Él sabe dónde viene. Mi socorro viene de Jehová, no de los montes. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea, hay una definición exacta, precisa, que no confunde al pueblo de Dios para reconocer de dónde viene nuestra ayuda, de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra bendición. ¿Cuántos creen aquí de dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene la ayuda? Alabado sea el Señor. Como les dije hace un ratico atrás, mis hermanos, como les dije y expresé, de que el Señor puso en mi corazón el hecho de que yo sabía de que yo saldría de esa enfermedad. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero tuve la experiencia personal. El mismo día 24 yo dije, Señor, si paso esta noche, yo contaba las horas para que la noche pasara. Alabado sea el Señor, y amaneció el sol, y cuando amaneció el sol dije, estoy vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Y todo lo que respira debe alabar al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Lo menos que Gedeón pudo entender inicialmente fue que aquella aparición, aquella manifestación del Señor, aquella teofanía o cristofanía, alabado sea el nombre del Señor, cuando él vio, cuando él entendió, él dijo, soy hombre muerto que he visto cara a cara la presencia del Señor. Eso aparece en el verso número 22 del capítulo 6. O sea, pensó que iba a morir porque había visto cara a cara, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Alaba a Dios. No sé, me gustaría, si alguien siente en su corazón volverse a que está a su lado, a la izquierda, a la derecha, le dice, no tengas temor, no vas a morir. Repito, no tengas miedo, no vas a morir. No moriré, sino que viviré y contaré las obras que Jehová ha hecho conmigo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué dije? ¿Por qué pedí eso? Porque sentí como que dile a alguien de que está cerca de ti, no morirá, sino que vivirá y vas a contar las obras de Dios. Tienes un testimonio ya preparado. Hay un testimonio que tienes que dar, algo grande. Yo le decía a los hermanos, a dos de ellos hoy, que el versículo de Romanos 8:28 cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas cosas, todas las cosas obran para bien. Alabado sea el Señor. Si me lo dicen ahorita mismo, yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero después digo, no, Señor, yo no debo ser como Gedeón, sino que la experiencia personal que he tenido en otras épocas, en otros momentos, en otras batallas, si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy también. Y si Dios lo hace hoy, Dios lo seguirá haciendo, porque Él comenzó y Él termina. Él es el alfa y Él es la omega. No sé cuántos de ustedes, si fueran Gedeón, hubieran hecho o hubieran obedecido al Señor. El Señor le dice a Gedeón, porque Gedeón edificó un altar. En el verso 24 dice, edificó un altar y le llamó por nombre Jehová Shalom. Jehová es mi paz. O sea, edificó un altar. Pero qué interesante, en la casa de su papá había un altar también. O sea, Gedeón nació en una familia, en un contexto donde las cosas parecían que no lo ayudaban. Es como Abraham, el padre de Abraham, Taret, dice la palabra que era un idólatra. Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios escoja a alguien idólatra o de una familia idólatra y la llame al ministerio? Bueno, Dios no es loco, pero sabe lo que está haciendo.
Hay muchos de ustedes que tal vez algunos dirán, Dios está loco, mira quién levantó, mira quién está aquí en la iglesia, mira quién está alabando a Dios, cuando su récord, su background era terrible, pero Dios no se equivoca, lo vil, lo menospreciado de este mundo Dios escogió. ¿Sabe para qué? Para que nadie se jalte en su presencia, porque algunos dirán por mis méritos, por mi, no sé, por mi sabiduría, por la gracia que tengo. No es por sabiduría, no es por gracia, porque por gracia somos salvos, eso sí, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un plan, es un propósito del Señor. O sea, los recursos aquí son limitados para Gedeón. Sin embargo, Dios, cuando levantó el altar, le dice ahora, vete a la casa de tu padre y derríbame el altar de tu papá. Yo nunca olvido este mensaje, lo prediqué, sobre esta porción lo prediqué hace mucho tiempo. Y había un hermanito que ahora es pastor de una iglesia, y cuando terminé de orar, no se despidió de nadie, salió por esa puerta. A mí me llamó la atención aquello, pero dije, amor, una llamada telefónica, alguna situación, algo lo hizo correr. El hombre fue directo para su casa a tumbar el altar a su papá y a su mamá. ¿Sabe hasta dónde llegó la queja? Hasta aquí. El padre me reclamó de que yo le había predicado a su hijo y que yo le había dicho que tenía que quemar, romper la imagen de acera, derribar el ídolo de Baal y quemarlo. Alaba a Dios porque Dios así se lo mandaba, y entonces él fue mandado y lo hizo. O sea que a veces me meten a mí en problemas también, pero que benditos problemas. Yo no lo mandé, yo leí la palabra que Dios le dijo a Gedeón, vete a la casa de tu papá y acaba con todos los ídolos que tiene y destrúyelo. Alabado sea el Señor. Ahora algunos dicen, no, Gedeón era un cobarde, no fue de día, fue de noche, pero fue. Hello. O sea, ese Gedeón es un cobarde que le tuvo miedo a su padre y a la gente que rodeaba a su padre. Mis hermanos, Gedeón es un hombre valiente, esforzado y valiente. Y me gustaría decir que cada uno de los que están aquí son Gedeones, son esforzados y valientes. Alabado sea el Señor. Y cuando derribó el altar, si ese aplauso es para Cristo, se lo das bueno. Cuando por fin derriba el altar y amaneció y apareció el sol, cuando llegó el padre, cuando llegaron los del pueblo, de la ciudad, y vieron el altar que por mucho tiempo ellos iban a adorar destruido, aquello fue algo terrible. Comenzaron a decir, el que hizo esto debe morir, debe morir. Y salió uno por ahí diciendo, ese fue Gedeón. Y yo no sé si el padre lo hizo por proteger a su hijo o lo hizo por convicción, porque dice, busquemos, saquemos a Gedeón y matémosle porque él fue el que lo hizo. Y él dijo, el padre dijo estas palabras, si Baal es Dios, que Baal contienda con él. O sea, si él es Dios, no tenemos por qué ayudarlo. Si es Dios, él mismo se defiende. O sea, dejemos que sea Baal quien lo destruya. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe una cosa, desde aquel día, creo que en el versículo 1 del capítulo 7, encontramos cuando dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón. Y yo no sé si ustedes han leído alguna vez la palabra Jerobaal, que significa Baal contienda conmigo. En este caso es con Gedeón, que Baal contienda contigo. Y yo ahora quiero decirle, el día que leí aquello, a mi mente vino una expresión y la quiero repetir. Y es la expresión que yo digo, que el diablo luche contra nosotros si quiere. Porque yo soy un enemigo del diablo. Yo creo que en este momento, ahorita, yo estoy pasando algunas pruebas porque yo soy un enemigo del diablo. Porque el diablo sabe que el corazón nuestro, aunque no somos tan fuertes, aunque no somos tan grandes, somos pequeños, yo soy hasta de estatura pequeño, pero he creído en un Dios grande y desafío las huestes de maldad en el nombre del Señor. Resistimos al diablo y el diablo huirá en el nombre de Cristo, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Sabemos que la lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. O sea, no me siento mal, no tengo miedo repitiendo o diciendo, yo soy enemigo del diablo. Y ahora yo quiero ver qué valiente aquí se pone de pie y dice, yo soy enemigo del diablo, yo soy Jerobaal, alabado sea el Señor. No vayas a la casa de tu papá a derribarme un altar. Siéntense. No vayan a su casa a derribar un altar. Primero que se conviertan. Primero que se conviertan, y después que se convierte, las demás cosas vienen a su tiempo, en su momento.
Alaba a Dios, bendito sea el Señor. Para mí entender, yo creo que a Gedeón le gustó el nombre. Porque más adelante, no lo tengo marcado aquí, más adelante dice, y Jerobaal, como diciendo, él mismo, yo mismo, fui ordenado de parte de Dios. O sea, él mismo se mencionó el nuevo nombre, Jerobaal, que Baal contienda conmigo. Alabado sea el Señor. Ahora Dios dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. ¿Dónde está eso? En el capítulo 6, en el verso número 34. Repito, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, la trompeta, el shofar, como quieras llamarle, dice que se reunieron con él de la familia de su padre. Y si sigues leyendo, de Manasés, de Efraín, o sea, de varias tribus, a tal punto que se le reunieron 32,000 hombres, 32,000 que podían portar sus armas. O sea, Gedeón sabía que el ministerio que él había recibido como juez de Israel era salvar al pueblo de Israel de los madianitas, de los amalecitas. O sea, él iba a ser un líder que Dios usaría para destruir a los amalecitas. Había llegado el tiempo de, como dijo Dios, 7 años de esclavitud, 7 años de opresión, pero ya estaba terminando, y Dios cuando dice algo cumple con lo que Él dice. No sé si lo que estoy diciendo me entienden. Ahora, cuando ya Gedeón pudo ver que Dios era serio lo que estaba haciendo y que Él era el hombre escogido para destruir a los madianitas, le dijo, Señor, yo te pido de favor que me atiendas mi petición. Y lo que voy a decir, muy probablemente muchos de ustedes hoy todavía lo siguen haciendo. Le dice que el verso 37, capítulo 6, verso 37, no sé si en la pizarra lo quieren poner. Dice aquí, yo pondré un vellón, le dice Gedeón, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. O sea, todavía Gedeón no está muy convencido de que Dios le dijo, tú solito puedes vencer a casi 1,000,000 de madianitas y amalecitas, porque si ustedes leen la forma de describir, dice, no se podían contar sobre la faz de la tierra, eran como langostas que cubrían la tierra y rodeaban a Israel. ¿Cómo es posible que Dios le diga, tú solito vas a destruir 1,000,000 de enemigos? Alabado sea el Señor. Y le dice, Señor, permíteme por favor una pruebita, un vellón, es un paño de lana, lo voy a poner afuera. Si la tierra cuando amanece, la tierra está seca, pero el vellón está húmedo con el rocío del cielo, entonces que tú me has dicho o que tú me has aprobado de que yo voy a vencer los madianitas. Y yo no sé, yo no estaba ahí, usted tampoco, ¿verdad? Me imagino que Gedeón se levantó bien temprano, bien de madrugada, y tal vez los pasitos los daba despacio, como diciendo, ¿será o no será? ¿Me habrá respondido o no me habrá respondido? Yo le pedí que la tierra estuviera seca y el vellón estuviese mojado. Y entonces cuando definitivamente llega, lo primero que ve es la tierra seca. Y entonces ahora va a tocar el vellón. Cuando toca el vellón dice húmedo. Lo interesante es que cuando lo exprime dice llenó un tazón de agua. O sea, si tú crees que no te estoy respondiendo, yo quiero que tú veas el milagro, la señal que te he dado. O sea, tú me pediste que el vellón estuviera húmedo. Vamos a llenar un tazón de agua con el vellón. Y dice, y llenó el tazón de agua. Ahora uno dice, suficiente. No hay que hacerlo 2 veces ni 3. Gedeón dijo, Señor, perdóname mi incredulidad. Pero ahora te voy a pedir que mañana cuando amanezca sea el suelo el que está mojado y el vellón seco. ¿Por qué dije que muchos de nosotros lo hacemos? Mira, mi esposa no lo veo aquí, pero mi esposa lo hace continuamente. Le pone vellones al Señor. Señor, si tú quieres, yo quiero que tú me contestes de así, 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 así. Y yo no sé cuántos de ustedes le han pedido a Dios alguna vez, contéstame, Señor, yo te pido así, de esta manera, yo quiero que tú me hables. Yo recuerdo que cuando estaba en los trámites de la ciudadanía española, es un capricho, porque ni creo que ni nunca voy a España. Era como un capricho, me apoyaba un poquito en que el apóstol Pablo tuvo 2 ciudadanías. Y yo dije, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero eran papeles y papeles y papeles y papeles y falta esto y falta aquello. Y ya yo estaba medio frustrado. Y yo le dije a mi hermano, hasta aquí llegué yo, creo hasta aquí llegué yo. Es demasiado.
Entonces me pidieron un papel donde apareciera el hecho cuando de 2 nombres que yo tenía, me quité uno porque nunca me llamaron por ese nombre y me lo quité. Nunca me llamaron por ese nombre, no me pregunten ahora. Sí, porque eso se llama chisme, ¿no? Y nada. Y entonces la Embajada de España me estaba pidiendo un papel que dijera que yo me había cambiado el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. El papel de la ciudadanía no servía, porque no decía nada del antiguo nombre, sino del nuevo nombre. Entonces ya dije, está bueno ya, hasta aquí llegué. Me quedé así sobre la cama y dije, Señor, si a ti te complace, bien, y si no te complace, ¿para qué? Esto no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo? Pero vi un papelito que comenzó como a moverse en la esquina de la cama y lo estoy siguiendo con la vista y el papelito, ¡pum!, cayó en el piso. Y de pronto yo digo, algo que me dice por dentro, tómalo, léalo. Y cuando tomé el papel decía, se cambió el nombre por esto, por esto y por esto y por aquello. Y con un cuño, un papel chiquito. ¿Fue suficiente? Yo pregunto, lo que estoy diciendo no es para que ustedes imiten exactamente lo que estoy diciendo, sino cuántos de ustedes tal vez no dicen la palabra vellón, no lo dicen, pero la idea del vellón lo practican de vez en cuando. Si tú quieres que la hermana me llame, si tú quieres que yo perdone a un hermano, que me llame primero a mí. Hello, no hace falta que te llame. La palabra dice, perdona a tu hermano. Si 7 veces pecó contra ti, 7 veces ve y perdónalo. Pero le ponemos el vellón. Y si tú quieres que yo este trabajo lo tome, yo quiero que tú me respondas de esta manera. O sea que sin darnos cuenta, muchas veces ponemos nuestros vellones. Ahora yo quiero decirte algo, y lo escribí en el libro, en la parte donde hablo acerca de los Dios permite los contrastes, es que el vellón no es una fe genuina. Yo no necesito confirmación de un vellón para saber que Dios me habló. Yo no necesito saber que Dios me confirma de que yo vaya a predicar cuando dice la palabra, ve y predicar el evangelio a toda criatura, y que creyere será salvo. O sea, como que es un mandato de Dios que vayamos y prediquemos. O sea, no estoy en contra del vellón. Dios no le dijo que no, al contrario, más bien le contestó los vellones. Ahora, pareciera que ya era suficiente. El primer vellón y el segundo vellón le respondió. O sea que Dios le estaba diciendo, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, vas a derrotar a los madianitas porque yo estoy contigo. Pero cuando él suena el shofar, cuando él suena la trompeta, lo menos que esperaba que tanta gente viniese y se alineara para la lucha. Y Dios le dice a Gedeón, cuando él estaba más o menos emocionado, 32,000. Aunque 32,000 contra tantos madianitas no es suficiente, pero Dios ahora le dice, si tú vas con 32,000 y vas a ganar la batalla porque la victoria es mía y no tuya, entonces ¿qué van a decir? Porque la espada de Gedeón o porque la espada de los ancianos y por ello hemos libertado al pueblo de Israel de los madianitas. Y Dios dijo, de ninguna manera, la gloria no se la llevan ustedes. Y entonces le dice al primer grupo, le dice, los que sientan miedo, que cuando amanezca se desaparezcan de aquí. Ustedes saben, de 32,000, 22,000 tenían miedo. Y se desaparecieron. ¿Le quedaban cuánto entonces? Le quedaban 10,000. Y Dios dijo, 10,000, demasiado. Demasiado. Yo te dije al principio que tú solo, y si Dios dijo que Él solo, Dios cumple lo que Él promete. O sea que Él solo podía destruir a los madianitas. Alabado sea el Señor. Y le dice ahora, llévalos al río. Y fíjate cómo toman el agua. Si alguno de ellos llevan el agua a la boca y con la lengua lamen como si fuera un perro, esos apártalo. Y si los otros se arrodillan y toman agua normalmente, entonces ponlo también aparte. De los que tomaron agua y lamearon como si fuera un perro, eran 300. Y los otros no cumplieron y dijo, apárteme los 300, o sea, de 32,000 va por 300. Yo pienso que Dios le pudo haber dicho, todavía son muchos. Pero le dijo, está bien, vamos entonces con 300. Vamos con 300, así como Abraham fue con 300 a la lucha de la conquista, cuando su sobrino Lot también dice que estuvo preso y él preparó de sus hombres para pelear la batalla. O sea, con 300 es suficiente. Pero creo que Dios veía todavía en Gedeón como la duda. O sea, ya me había probado los vellones, ahora me reduce la cantidad. O sea, no dice tengo miedo, pero yo creo que cualquiera se asustara. Ir tú solito contra un enemigo tan grande no es nada fácil. Estamos hablando de un enemigo literal que se puede ver, que se puede palpar. Entonces, ¿qué hizo Dios?
para darle ánimo, para establecer el hecho de que lo quisiera hacer. Le dice, acércate al campamento de los madianitas y allí escucha la conversación. Gedeón, definitivamente, Dios le dijo que descendiera, descendió, era de noche, se pegó a las tiendas de campaña y dice que escuchó una conversación de uno que le decía a otro, vi un pan que descendía de arriba y caía y que golpeaba el campamento. Y le dice el otro en forma de interpretación, ese pan es Gedeón. Y yo no estaba allí, usted tampoco. Me imagino que Gedeón le dijo al que fue con él, ¿qué dijo? ¿Saben ustedes que cuando nosotros recibimos una respuesta de Dios de algo que hemos pedido, de pronto nos sorprende tanto que decimos, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Escuché bien? Y Dios le dice, sí, escuchaste bien. Está diciendo que Gedeón viene y destruye el campamento de los madianitas. Entonces fue la última prueba que hizo y ya no necesitó más nada. Entonces ya supo que Dios le había entregado a los madianitas. Hay momentos en que tú tienes que saber que Dios te va a entregar esa recompensa, que lo que el diablo te robó, Él te lo va a tener que devolver. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay una historia de un predicador, de un evangelista llamado Peter Cartwright. No sé si alguna vez han escuchado Peter Cartwright. Él era un misionero, estamos hablando para el siglo XV más o menos, para 1400 algo. O sea, él iba predicando por los pueblos, por las ciudades. Era un hombre que no tenía mucha ropa, tenía para aquel entonces un par de zapaticos, tenía una camisa, tenía una ropita que la usaba y cada vez que iba a predicar la lavaba y la volvía a usar porque no tenía. O sea que alguien le regaló otra camisita y cuenta su testimonio que un día, cuando llegó la hora de predicar, fue al closet que le habían dado para poner su ropa y no había ropa ninguna. Se la habían llevado. Y se puso triste y se puso a llorar. Señor, ¿y ahora con qué predico? No tengo ropa para predicar. El Señor le habló claramente y le dijo, yo soy tu proveedor. Solamente dame gracias. Y entonces él tomó la palabra y dijo, reprendo al diablo mentiroso que me robó, le ordeno en el nombre de Jesús que me devuelva todo lo que robó. Y dice el testimonio que al otro día, cuando faltaban como una hora para predicar, fue al closet como si fuese creyendo de que iba a aparecer la ropa, y la ropa apareció lavada y planchada. Alaba a Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes claman a Dios y Dios les ha respondido y saben de que Dios abre puertas en los desiertos y ríos en las soledades. Él puede hacer nuevamente, puede hacer que la bendición de Jehová, la que enriquece, la que ayuda, la que bendice, esté sobre cada uno de ustedes. Mis hermanos, el temor no viene de parte de Dios. Gedeón era un hombre forzado y valiente, pero tuvo temores, como lo tenemos cualquiera de nosotros. Y a veces tenemos nuestra duda y ponemos nuestros vellones, pero al final de la carrera sabemos que Dios está con nosotros y es poderoso, que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único Dios verdadero. Habrá muchos dioses, muchas imágenes, pero nosotros no necesitamos imágenes, necesitamos al Dios de Abraham. A Él clamamos, a Él siempre que buscamos, siempre nos ha respondido. Nunca llega tarde, sabe hacer las cosas bien. Y como dije al principio, cuando mi esposa me dijo, saluda a los hermanos, le dije, ¿tendremos razones para dar gracias hoy? ¿Alguien cree tener razones para dar gracias a Dios? Veo algunas caras muy serias. Estoy recorriendo la vista y veo caras muy serias. Si tú clamas a Dios, cuando tú clamas no estás mirándole si el hermano que está a tu lado te presta atención o no. Tú no viniste aquí para que te miraran a ti. Tú viniste para ver el invisible. Para ver uno que está aquí porque Él es el dueño de esta iglesia. A uno que sí, Él está perfeccionando nuestras vidas. A uno que como a Gedeón, Dios te dice, vas a derrotar a los malecitas, a los madianitas, los vas a derrotar. Tú no eres el más grande de la familia, tú eres tal vez el más pequeño de la familia. Tal vez no eres alguien insignificante, alguien que dice, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Porque a Dios le plació. No sé si alguien puede repetir conmigo, a Dios le plació. Él fue el que me escogió, Él fue el que me llamó, Él comenzó esa obra en mí. Él está haciendo algo todavía en ti. Alabado sea el Señor. Les invito a estar de pie.